Buenos días, señores. Mi nombre es Raimundo Bolio. Soy socio en Costa Rica de la firma Raimundo Bolio, Abogados y Consultores Tributarios. Para mí es un placer dar inicio a este webinar, Precios de Transferencia y COVID-19 en América Latina. Nuestra firma por parte de Costa Rica es miembro integrante de SCS.tax, alianza regional creada desde hace 2 años con el fin de ordenar, conocer y entender los aspectos asociados al tema de precios de transferencia. Ahora que estamos iniciando, les voy a solicitar algunos temas misceláneos importantes. El primero de ellos es que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos en silencio. Intentaremos, como una primera medida, hacerlo nosotros mismos, pero de ser necesario, por aspectos de orden, tendrá que ser retirado el participante y volver a ingresar con sus micrófonos y cámaras apagadas. Tenemos una concurrencia importante, más de 300 personas de toda América Latina. Y lo segundo es que cuando finalicemos la participación general, tendrán la oportunidad de realizar sus consultas. Las consultas solo se van a admitir vía escrita, de forma que les agradecería lo hagan de esa manera y trataremos de resolver y evacuar las dudas que tengan. Bien, el tema que nos convoca esta mañana y este espacio tan interesante, porque en medio de esta pandemia nos encontramos aquí reunidas muchas personas alrededor de nuestra amada América Latina, es el tema de precios de transferencia, el tema específico del COVID-19 y cómo hemos venido en esta internacionalización de los precios de transferencia, revisando y analizando esta problemática. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes ven esta filmina, se darán cuenta que en toda nuestra América Latina ya existe legislación directa sobre precios de transferencia. Sean años que han ido migrando, pero lo cierto es que a esta fecha en todos nuestros países de América Latina hay legislación de precios de transferencia. Y el tema no es banal, porque esto significa que las ineficiencias del mercado que estamos teniendo actualmente a raíz del tema de COVID-19 nos van a impactar y indudablemente esto podrá y pondrá en alerta a las autoridades fiscales a la hora de cumplir el tema de los precios de transferencia como tal. SCS.tax es una organización cuyo fin, como dije anteriormente, es tratar el tema de precios de transferencia de una manera profesional, regional, y para eso estamos en toda América Latina, tanto en México, Guatemala, Costa Rica y Perú, desde donde tenemos la posibilidad de trabajar integralmente en el análisis de este fenómeno de precios de transferencia. Durante esta exposición encontrarán distintas ponencias de nuestros asociados principales y en este momento le voy a dar la palabra al presidente de SCS Tax, don Orlando Pla, quien además es consultor experto en México, que preside su pandemia en este momento, pero no por eso dejando de estar activo, donde tendremos oportunidad de hablar de esta problemática de transferencia y exponerles y general. Después de esta intervención de Orlando, de aproximadamente 10 minutos, vamos a darle la oportunidad a cada uno de nuestros asociados para que hablemos de las ineficiencias y de los temas específicos que están ocurriendo en cada una de nuestras regiones. Finalmente, analizaremos el tema de cómo plantear desde el punto de vista nuestro para SCS.tax el tema de los estudios de precios de transferencia del 2020 y finalizaremos con el tema de las consultas para efectos de poder resolver esta intensa mañana. Orlando, por favor, ayúdanos con tu punto de vista sobre el tema.
Bueno, buenos días, muchas gracias Raimundo, muchas gracias a todos los que se han conectado para participar junto con nosotros, en especial algunos que se conectaron bastante temprano y les agradecemos que estén aquí. Bueno, para comenzar, pienso que es importante entender que venían existiendo una serie de cambios importantes antes de que comenzara esta pandemia o de que se presentara esta pandemia. Venían en este siglo transformándose los mercados, las cadenas de creación de valor y toda la estructura de la economía internacional debido a las nuevas tecnologías que han modificado de manera significativa la forma de hacer los negocios. Entonces, en paralelo a esto, desde prácticamente 2013, el grupo de los 20, o sea, de las 20 economías más importantes del mundo, encargó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, crear un nuevo esquema de fiscalización internacional. Entonces, no es solo que las estructuras económicas estén cambiando, es que la posición y la proyección de las autoridades fiscales ha cambiado de manera significativa y la OCDE en su plataforma BEPS logró reunir el consenso de unos 100 países que ya han adoptado de manera progresiva una nueva estructura de fiscalización. Entonces, los riesgos que se derivan de esto, de los intercambios de información de las autoridades, del fortalecimiento de las legislaciones, pues ha cambiado la situación para las empresas. Entonces, llega esta pandemia y esta situación, pues evidentemente no pega igual por sectores, porque hay sectores como es el turismo que sencillamente se han visto prácticamente desaparecidos. O sea, los hoteles no tienen huéspedes, los restaurantes no tienen clientes, etc. Y hay otros sectores como por ejemplo el proveedor de la plataforma que estamos utilizando, que indudablemente han tenido un enorme beneficio porque gran parte de las actividades se han trasladado a la nube y se van a quedar en la nube. Entonces, esos cambios pues han motivado una asimetría importante en los resultados de todos los sectores de la economía a nivel internacional. Adicionalmente a esto está la actuación de los gobiernos. Algunos gobiernos reaccionaron de manera muy rápida a la pandemia y evitaron contagios masivos y permitieron que la economía siguiera operando. Otros gobiernos no han actuado así y se han tenido que enfrentar a fuertes problemas de contaminación. Pero adicional a esto, no todos los gobiernos han actuado igual en cuanto a los apoyos a la economía y algunos gobiernos han apoyado a los empresarios, han logrado que las economías se contengan en su recesión y según las estimaciones, pues crecerán o decrecerán los países, en el caso de Latinoamérica, en algunos casos al 2 o al 3%. Sin embargo, para otros gobiernos que consideran que la pandemia les vino como anillo al dedo, tal vez el decrecimiento sea hasta de 2 dígitos. Entonces, esto va a provocar que la posibilidad de comparar la actividad económica sea mucho menos satisfactoria que lo que ya era hasta este momento.
Lo único que podemos considerar como una constante de ahora en adelante será la incertidumbre y tenemos que prepararnos para ello. Podemos pasar a la siguiente lámina para continuar la presentación. Entonces, aquí está la forma en que se van a adaptar las empresas. En general, todas las empresas tendrán que reestructurarse, y no solo por problemas fiscales, sino por requerimiento de los contratos. Ahora, es por de los mercados. Es un buen elemento ahora, es la forma de aprovechar esta situación para reestructurar las cadenas de valor. En algunos casos, en vez de manufacturar en determinados países, van a tener impresoras 3D en muchos. O sea, se van a modificar las cadenas de creación de valor. Y todo esto requiere un reflejo real dentro de los contratos, dentro de la actuación de las empresas. Por ejemplo, habrán elementos que tendrán que introducir las empresas multinacionales, como son los factorajes de cuentas por cobrar a cliente para pasarlos a proveedores y así acelerar los flujos de efectivo. Lo mismo tendrán que considerar con regalías, servicios intragrupo, etcétera, que tendrán que ser modificados, no solo por los requerimientos fiscales, sino principalmente por lo que impone el mercado. Continuemos. Entonces, en la documentación va a ser de mucha importancia que las empresas reestructuren sus políticas de precio de transferencia, y quienes no las tienen, pues es el momento oportuno para diseñar esas políticas y tendrán que crear todo el soporte adecuado al argumento que quieren construir o que quieren proyectar. Es imprescindible que desde este momento se estén registrando todos los elementos que van a influir en los resultados que finalmente va a presentar la empresa a finales de año e incluso en los años siguientes. Entonces resulta muy importante que las empresas no esperen a que concluya el año para realizar un análisis de precio de transferencia, sino que incorporen desde ya los precios de transferencia como una variable que constituye una restricción dentro de la función de maximizar utilidades que tiene toda empresa. Será muy importante revisar la selección de comparables que se hagan, la selección del método, porque muy probablemente tengan que cambiar con respecto a los que se han utilizado en años anteriores, y si los comparables siempre han sido muy cuestionados y han tenido estadísticamente mucha debilidad en el caso de las bases de datos y comparables externos, en este momento son mucho menos viables y tendrán que ser revisados. Continuamos. Como sugerencias generales, hay que, reitero, comenzar a trabajar de inmediato. La empresa tiene que dominar con precisión la estructura de operación y los factores que determinan su creación de valor para que pueda explicarlo, para que lo pueda utilizar como argumento. Y evidentemente cualquier asesor, cualquiera que pretenda apoyar a la empresa, tiene que comprender bien el negocio.
será imprescindible cuantificar el impacto de esta contingencia en los resultados de la empresa. Y repito, no solo en este año, sino en los años posteriores. Tendrán que coordinar con las contrapartes la forma en que se van a documentar las operaciones para evitar contradicciones que pueden ser muy fácilmente detectadas. Hay que analizar los posibles cuestionamientos de la autoridad que van a ser sobre todo cuando bajen los márgenes de utilidad, cuando se modifiquen las tendencias, cuando se modifiquen los resultados con respecto a lo que ocurre en el sector o a lo que ocurre dentro del propio grupo. Y algo muy importante es involucrar a la alta dirección de la empresa en la construcción de estos argumentos para que haya una consistencia absoluta en todo lo que se presente. Les agradezco mucho y hasta aquí un breve resumen de la situación general. Gracias, Orlando. No cabe la menor duda que este planteamiento que estamos haciendo es un planteamiento que, como ustedes podrán ver, subsume el tema de la trascendencia de actuar en este momento. La creación oportuna de políticas de precios de transferencia, la inmediatez de que los estudios van a ser revisados y que estamos enfrente de un imponderable, cuál es esta pandemia mundial, nos obliga necesariamente a cuestionarnos y a poner las barbas en remojo sobre cuál es el momento oportuno para actuar. Para nosotros es importante, y como expertos en la materia, entender que hoy es el momento idóneo para empezar a trabajar el estudio de precios del año 2020. Lo que sucede es que, además, desde cada país se han generado análisis y legislaciones o se han generado planteamientos por región. Este es el caso de nuestra socia Fabiola Maldonado, que está en Perú y que tiene más de 20 años de solo hacer precios de transferencia. En realidad es una verdadera experta en la materia y que hoy nos trae una visión específica sobre el tema de Perú, de la región de América del Sur, específicamente desde el punto de vista ya de políticas locales. Fabi, buenos días. Fabiola, buenos días. Nos gustaría escuchar tu opinión al respecto. Gracias, Raimundo. Perdón. Buenos días a todos. Estoy realmente emocionada por ser parte de este webinar con grandes profesionales, socios y amigos y poder compartir con ustedes información relevante que con seguridad los ayudará en estos momentos a saber qué hacer y cómo preparar desde ahora el sustento de sus operaciones de precios de transferencia, los que probablemente tendrán que sustentar no hoy, sino dentro de algunos años a la administración tributaria del país. Como ya comentó Orlando, este año es muy particular para cada empresa y por eso no podemos dar no podemos tener ahora una receta general para tratar los precios de transferencia. Pero lo que sí podemos hacer es comenzar a documentar los hechos y decisiones que se están tomando en el transcurso de este año. Como por ejemplo la situación del sector que comentaba Orlando es un punto de suma importancia este 2020. Las operaciones si han continuado, si se paralizaron parcial, totalmente, tuvo devoluciones de productos, suspensión de productos, renegociaciones de precios, de servicios, los sobrecostos que pueden estar teniendo, el adecuarnos a los protocolos de salud, por ejemplo, o a las nuevas formas de trabajo, las estrategias, decisiones que se están implementando y el por qué. Y todo esto, cuantificar su impacto que está teniendo en los resultados en cada una de esas líneas de negocio. ¿Y esto por qué? Primero, en realidad,
porque debemos demostrar que las pérdidas o esa menor rentabilidad que posiblemente tengan las empresas en el 2020 son producto de la situación de mercado y no son por razones de precios de transferencia. Y en segundo lugar, porque, como dije al inicio, la administración tributaria auditará dentro de algunos años, cuando ya todo esto haya pasado y ya no tengamos tan claro el porqué de las decisiones y los resultados. Lo siguiente es identificar las transacciones con partes vinculadas para poder hacer los ajustes necesarios a sus políticas y acuerdos y que se adapten a esta nueva realidad. Y acá es donde nos surge una pregunta sobre ¿qué ajustes pueden ser aceptados? Para contestarla, a la siguiente, por favor. Para contestar esta pregunta de qué podemos hacer, no nos olvidemos del principio fundamental de los precios de transferencia. No, antes, por favor. Que es principalmente que te comportes con tu vinculado como te comportarías con un tercero, que es el principio de plena competencia. Entonces es importante que siempre nos cuestionemos eso. Así lo negociaría con un tercero, ¿no? ¿Qué aceptaría o no aceptaría en una negociación con un tercero? Tenemos que tener claro que para este 2020 va a ser muy difícil encontrar empresas verdaderamente comparables en las bases de datos. Entonces, por eso invoco a prestar atención a las negociaciones que se estén teniendo con terceros para tomar estas operaciones como referentes al momento de ajustar las operaciones con las vinculadas y también estar muy atento a las opciones que hay en el mercado. Por ejemplo, uno de los principales problemas que están teniendo las empresas es la disminución del flujo de caja, por lo que para sobrevivir necesitarán refinanciar su deuda y probablemente buscar otro tipo de financiamiento. Y entonces para sustentar los préstamos, por ejemplo, Intergrupo, tenemos que ver qué refinanciamientos estamos realizando con terceros, si estamos obteniendo menores tasas, periodos de gracia, plazos de amortización y opciones reales de financiamiento que hay en el mercado actualmente. Por ejemplo, en el Perú estamos teniendo el Plan Reactiva Perú, a través del cual el gobierno está garantizando préstamos a una tasa de menos de 1% con un año de periodo de gracia. Y esas son una opción, y así como esta opción en el Perú, en los distintos gobiernos están dando facilidades. Otro caso interesante en Perú, y que es de utilidad para el resto de los países de la región, son los servicios intragrupo, principalmente los servicios recibidos y vinculadas. Porque la legislación peruana, desde hace un par de años, obliga a las empresas que reciben servicios de vinculadas extranjeras que deben cumplir con lo que llaman el test de beneficio, para que este gasto realmente pueda ser deducible. Y ahora, ¿cómo se cumple este test de beneficio? La empresa debe demostrar, uno, que tiene la necesidad real del beneficio. Dos, debe sustentar que el servicio que recibe le proporciona algún valor económico y comercial. Tres, debe demostrar y documentar que el servicio fue efectivamente recibido. Y por último, debe sustentar el margen de ganancia que obtiene el prestador del servicio. Con esto, claramente lo que busca la administración tributaria es controlar las salidas de dinero del país a través de servicios fantasmas prestados entre vinculadas. Y ahora debemos sumarle el efecto COVID, por lo que en esta nueva realidad debemos sincerar estos servicios. Se están ahora prestando efectivamente, quizá eran servicios que tenían que brindarse personalmente y ahora o ya no se pueden brindar o se ha reducido la necesidad. Quizá ahora para la prestación del servicio deben realizarse nuevas funciones de una u otra parte que antes no estaban contempladas. Quizá ahora se necesita cierto soporte tecnológico para poder brindar o recibir el servicio. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Es que no solo es una renegociación en el precio o en las condiciones de pago, sino que va más allá, te lleva a revisar las operaciones antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, ¿no? A hacer un análisis funcional mucho más detallado, más preciso, porque la realidad es que cambió toda la estructura de la operación.
Y entonces ahora, ¿cuál debiera ser el margen de ganancia? ¿No? Entonces, son cuestiones que debemos, que debemos tener en consideración hoy para perdón. Bueno, perdón. Bueno, vamos cerrando, para ir cerrando mi presentación, los invito a ser preventivos y responsables, más que nunca. Es importante la proactividad de las empresas en materia de precios de transferencia. Uno de los principales filtros que realizan las administraciones tributarias a través de las declaraciones de precios de transferencias es identificar los contribuyentes que arrojan pérdidas, teniendo operaciones convinculadas, ya que a estas se les atribuye un problema de precios de transferencia, pero debemos de tener la documentación y el sustento y el control para demostrar cuáles son las realidades de cada una de las operaciones. Yo estoy convencida de que si trabajamos juntos, desde ahora, en el sustento, identificando y documentando las operaciones intragrupo con todas las consideraciones mencionadas, lograremos una defensa sólida y poco cuestionable, reduciendo la exposición y el riesgo de la empresa frente a una posible fiscalización futura. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Ya somos 103 participantes. Para los que se han ido incorporando posteriormente, les recuerdo y solicito por favor mantener su micrófono en silencio, igual que su cámara. Podrán hacer sus consultas perfectamente por vía escrita y trataremos de evacuarlas al final. De acuerdo a esto que ha planteado Fabiola, podremos entender que hay indudablemente algunas actividades que se han sucedido en Perú, y esto no deja de ser crítico desde el punto de vista esencial para el análisis de precios de transferencia que se plantea en la región. Seguidamente, me interesaría que Zaira Mora, nuestra directora de precios de transferencia acá en Costa Rica, socia de la firma Raimundo Bolli, abogados y consultores tributarios, y quien dirige el proceso tanto para el área centroamericana en nuestra organización, nos hable un poco de qué es lo que ha venido sucediendo en Costa Rica en relación a la legislación o temas importantes que a tu criterio sean críticos, porque pues no cabe la menor duda que un buen análisis de precios de transferencia es sensible y máximo en este momento. Bienvenida, Zaira. Muchas gracias por su participación. Buenos días a todos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes y con los compañeros panelistas. Gracias a todos por conectarse a este webinar. Bien, agradecería si pasan la lámina. Quiero decirles que se me ha solicitado que hable esta mañana acerca de los temas de legislación fiscal que podrían ser relevantes y tener un impacto en el análisis de los estudios de precios de transferencia del 2020. Si queremos hablar de esto, lo primero a lo que debo referirme es a las normas internacionales. Como todos sabemos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es quien por muchos años ha dictado las normas generales para el análisis de las operaciones vinculadas. Incluso una parte importante de países que no son miembros de la OCDE utilizan las guías de precios de transferencia que está publicado. Las últimas son las del 2017 con incorporación de las normas BEPS. En Costa Rica, por ejemplo, la propia Sala Constitucional, que es nuestro máximo órgano, ha avalado, incluso recomendado el uso de las guías de precios de transferencia de la OCDE, reconociéndolas como instrumentos técnicos que pueden y que deben utilizarse en el análisis y en la documentación de operaciones vinculadas. Así que al hablar de legislación, pues lo primero que tenemos que hacer es atender a lo que la OCDE esté diciendo. Actualmente, a esta fecha, la organización no se ha referido específicamente a normas o a modificaciones de normas en precios de transferencia. Sin embargo, ya anunció que para antes de que concluya este año se estará pronunciando al respecto. De manera que todos los que trabajamos en esta área de precios de transferencia, al igual que todos los que están acompañándonos en sus empresas, debemos estar atentos en qué es lo que nos va a recomendar la organización antes de que concluya este periodo. La siguiente, por favor. Ok, ahora si habláramos de más bien una perspectiva local,
pues como bien lo decían los compañeros anteriores, cada país ha tenido que emitir normativa tendiente sobre todo a alivianar a los contribuyentes de las cargas y de los problemas que está generando la pandemia. Así que debemos tener y entender que el énfasis en la perspectiva local en cada jurisdicción ha sido de salvaguardar y de proteger el impacto del COVID, pero no están emitiendo criterios específicamente en el tema de precios de transferencia. Sin duda, cabe la medida, ¿verdad?, que tendrán que tomar decisiones al respecto, pero actualmente el tener que adaptarnos a normativas locales traerá resultados en los estudios. Por ejemplo, en mi país se emitió, bueno, en Costa Rica se emitió la Declaratoria de Emergencia Nacional y esto permitió que posteriormente se pudieran tener más disposiciones legales. Por ejemplo, medidas de control migratorio, autorizaciones para la reducción o la suspensión de jornadas laborales, moratoria en el pago de los impuestos, exoneración del impuesto al valor agregado en arrendamientos comerciales, disminución de tasas de interés en los préstamos bancarios, autorización para hacer teletrabajo, sobre todo para zonas francas. Entonces, así como en Costa Rica, en el resto de países se han tenido que tomar medidas y normas que vengan a regular el efecto de la pandemia. Estas normas locales son de acatamiento obligatorio y afectan significativamente los resultados que vamos a tener los contribuyentes en el ejercicio. Pensemos, por ejemplo, en el sector turismo, que igual lo mencionaba don Orlando. Ha tenido, en nuestro caso, el sector turismo ha tenido que enfrentar que no hay turismo, las fronteras están cerradas, han tenido que cerrar sus operaciones de casinos, de bares, de restaurantes, de su operación diaria. Su obligación está en acatar las normas que cada país ha emitido, pero acatar las normas está trayendo un perjuicio en los resultados de su periodo. Así que tendrán que documentar cuáles son los efectos que las consecuencias de las normas legales han traído en su operación y tener claridad que estos resultados no son una erosión en bases por decisiones gerenciales, sino que han sido más bien el acatamiento de la normativa en cada uno de los países lo que está trayendo efectos en los resultados de cada sector. Ahora, las fiscalizaciones también son algo que debemos de considerar cuando hablamos de normativa legal, nacional. Las fiscalizaciones de precios de transferencia probablemente serán una herramienta que todas las administraciones estarán haciendo uso de ella para volver a tener recursos para el Estado. Estas fiscalizaciones no serán en el 2021, ¿verdad? Llevará más tiempo para que lleguen a revisarnos los periodos en los que estamos atravesando la pandemia. Cuando nos hagan esas fiscalizaciones, probablemente el COVID será solamente un recuerdo de una pésima etapa en la que vivimos. Pero tenemos que tener claridad que vamos a tener que demostrarle a la administración tributaria que adoptar las medidas y las normativas de cada jurisdicción son parte de lo que provocó un impacto en los resultados de los estudios de precios de transferencia de este periodo. Así que igual hay que estar atentos, documentar lo que está ocurriendo en cada una de nuestras jurisdicciones. La siguiente, por favor. Okay. También al solicitarme que hablara de normativa, no puedo dejar de hablar de la normativa interna, ¿verdad? Las operaciones vinculadas se encuentran respaldadas en políticas de precios de transferencia, en contratos, en avales. Y este es el momento ideal para hacer un alto y revisar y actualizar esas políticas internas. Adaptarnos al cambio ha provocado que los grupos empresariales tengan que reinventarse, tengan que reasignar funciones, asumir riesgos diferentes. Todos esos cambios deben documentarse en las políticas y en los contratos internos. Como siempre le digo yo a mis clientes, los estudios de precios de transferencia deben de ser una herramienta para la toma de decisiones. Y ahí, en la política interna, es donde principalmente deberíamos estarlos viendo. Siguiente, por favor. Ok. Finalmente, para no extenderme en el plazo que se me ha otorgado, no quisiera dejar de mencionar el tema de los APAs. Los APAs son acuerdos de precios por anticipado que los contribuyentes pueden negociar con la administración. Entonces, si estamos hablando de que son normas previamente negociadas, se convierten también en normativa a la que tenemos que adherirnos. En Costa Rica no ha sido una práctica muy utilizada, pero aquellos grupos empresariales que ya han negociado un acuerdo anticipado deben de hacer una revisión del mismo. O sea, tenemos aquí un vivo ejemplo de la necesidad que tenemos de que cada jurisdicción emita normativa. ¿Qué van a hacer con los acuerdos que ya autorizaron? ¿Cuál es la posición del fisco al respecto? Mi recomendación es que los revisemos y si es necesario
hacer cambios, hacer modificaciones, pues solicitarle a la administración que se avalen los mismos. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, pues concluiría diciéndoles que no esperen a que la administración tributaria inicie la fiscalización. El trabajo realmente debe de iniciar hoy. Nosotros debemos de documentar cuál es el impacto que han provocado las normas, tanto las normas locales, las normas internas. Tenemos que documentar cómo nos ha afectado, cómo nos está impactando, porque será la prueba que tendremos cuando estemos realizando los análisis de los periodos del 2020 y 2021. El estudio debe de ser una herramienta que podamos utilizar para toma de decisiones. Tenemos que revisar las políticas internas, hacer adaptaciones. Y al igual que como yo les digo a mis clientes, nosotros podemos hacer estudios de precios de transferencia determinativos, es decir, vamos en el día a día revisando cómo se mueve el sector, cómo está el mercado y adaptándonos para tener claridad que nuestros estudios van a ser robustos y fortalecidos. O podríamos hacer estudios de precios de transferencia de verificación. Simplemente no hacemos nada, esperamos a que el periodo concluya y luego revisamos si estuvimos o no estuvimos dentro del rango. Que no nos tome desprevenidos esta situación. Yo les insto a tomar nota, a estar atentos de la normativa y a realizar la toma de decisiones que corresponda para que nuestros estudios sean robustos y no tengamos después problemas en la fiscalización. Pues espero no haberme extendido del tiempo. Muchas gracias por su participación y quedo atenta. Gracias, Zaira. Tomen en cuenta, a manera de síntesis, cómo desde el punto de vista de esta organización internacional, para nosotros resulta esencial e importante el cumplimiento, el análisis profundo. Es decir, para nosotros los estudios de precios no son solamente temas de cumplimiento. Y no pueden ser temas de cumplimiento cuando nos enfrentamos a una circunstancia tan severa para el impacto global de nuestras operaciones, tan profunda como es el impacto en cada uno de los países y donde hemos tenido que adoptar legislación específica. Nuestro socio en Guatemala, el bufete Archila, de hecho es el decano de esta organización, más de 55 años de ejercicio profesional, y nuestro colaborador, amigo Mario Archila, nos hablará un poco sobre cómo Guatemala y el análisis desde su punto de vista de este tema de precios de transferencia podría abordarse específicamente en este año 2020. Bienvenido, Mario, muchas gracias por tu participación. Es un gusto, bienvenidos todos los que están acá conectados. Un gran no placer. Te escuchamos, Mario. Ahí está mejor. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? ¿Estamos ahí mejor? El volumen está un poco bajo, pero... Sí, Ok, Alexis dice que sí se escucha. Dale, Mario, a ver. Perfecto. Bueno, sí, aquí me parece que sí se mueve el micrófono bien. Pues es un gusto poder compartir con ustedes la situación de Guatemala. Guatemala es un país que cuenta con legislación de precios de transferencia en decreto desde el año 2012. Sin embargo, está vigente plenamente a partir del 2015. Esto fue una prórroga que la propia administración tributaria en su momento concedió y solicitó para poder prepararse, ya que la legislación se incorpora sin mucha análisis técnico y sin mucha historia previa para esto. Y logramos tener una legislación que copia elementos que ya no estaban ni siquiera vigentes para el año 2012 cuando entró, cuando se crea el decreto. Y en el año 2015, pues la legislación no tiene ninguna modificación. Y hasta el momento, pues se han hecho pocas fiscalizaciones en ese campo y se han formulado pocos ajustes. Derivado que, pues Guatemala no es parte de OECD, si podemos cambiar la lámina, gracias. No es parte de la OCDE.
y no tenemos forma de incorporar los lineamientos que OCDE nos establece a nivel mundial, porque no forman parte de nuestra legislación. Nuestras cláusulas constitucionales son bastante más cerradas que la mayoría de los países en el mundo. Exige que únicamente sea vía ley aprobada por el Congreso que se puedan incorporar obligaciones a los contribuyentes. Es así que se hace un esfuerzo a través de la reglamentación del decreto del año 2012 por incorporar algunos lineamientos que se dan dentro de OCDE para tratar de actualizar la legislación. Por lo tanto, el cuestionamiento constitucional sobre estos reglamentos es muy fuerte. En lo personal, considero que los reglamentos en materia de precios de transferencia en Guatemala son inconstitucionales y eso nos puede dar problemas de aplicación también en el futuro que hay que considerar. No tenemos, por el poco tiempo de la vigencia, el año 2015 fue el primer año que tuvo plena vigencia la legislación, entonces tenemos poco conocimiento de la forma en que los tribunales van a aplicar esta legislación, ya que no tenemos casos resueltos en tribunales aún. Nuestro sistema, la siguiente, por favor. Nuestro sistema incorpora el sexto método argentino con, como decimos en Guatemala, con los chapinismos propios del tema, y no se colocan todas las limitantes que el sexto método tiene en Argentina. Se incorpora el sexto método para importaciones y exportaciones de manera general, sin que se establezca qué bienes son los que deben incluirse en este método, y eso nos causa un grave problema en la aplicación y en la forma en que la administración tributaria guatemalteca ve el tema de precios de transferencia. En primer lugar, al ser una ley con ninguna salida para efectos de importaciones y exportaciones, la administración tributaria busca, en los ajustes que ha realizado, los pocos que ha realizado, busca siempre aplicar el sexto método cuando se trata de bienes. También tenemos que entender que en Guatemala precios de transferencia aplica únicamente para las relaciones con partes relacionadas extranjeras. No tenemos precios de transferencia internos. Y eso entonces nos lleva a pensar que los métodos tradicionales, los 5 métodos tradicionales, la administración no los va a querer aplicar. Y esto por un segundo tema. La administración tributaria guatemalteca hasta este momento no ha adquirido una base de datos propia, por lo que el análisis de los comparables se le dificulta y es centrado básicamente en cuestionar el método. Entonces, con eso, pues, vemos, siguiente por favor, vemos que es una forma muchísimo más subjetiva de aplicación. Los criterios OCDE no son vinculantes en Guatemala por materia constitucional. La propia administración puede dejar de aplicarlos, aunque sean lineamientos técnicos doctrinarios, si se quiere ver. Hay un problema en la búsqueda del método y al tener un problema en la búsqueda del método, por no tener base de datos propia, los análisis de comparabilidad van a ser discriminados posiblemente por la administración. Y esto nos lleva a que tenemos que fortalecer muchísimo la metodología en la cual se están haciendo los estudios para poder soportar dentro de 2 años, para el año 2020, quienes sean sujetos de fiscalización, poder soportar haber escogido un método sobre el método 6, haber escogido el método y que los comparables tengan la suficiente sustancia para ser soportados y probados en un proceso litigioso. Por mí, por acá lo dejo en razón de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Vean que es interesante este tema cuando lo planteamos regionalmente y nos damos cuenta cómo países como Guatemala tienen el uso de este sexto método y cómo ellos en su relación específica con OCDE tienen sus discrepancias. A diferencia de eso, México es un buen momento para efecto de que nos ocupemos del tema. Orlando, ¿nos podrías hablar del tema específico de México en relación a esto que estamos planteando, por favor? Sí, con gusto. México, para comenzar,
con respecto a la capacidad de la autoridad tributaria que se dedica al tema de precio de transferencia. Hay que reconocer que, sobre todo en los últimos 10 años, la autoridad ha incrementado de manera significativa su capacidad, ha incrementado su potencial de análisis, su automatización, y se ha vuelto realmente un referente, yo diría que incluso a nivel mundial, hasta lo que se pudo hacer en los últimos años. Incluso se creó una figura que es la alianza con la Procuraduría del Contribuyente, que ha permitido en muchos casos que la autoridad fiscal se siente a negociar con los contribuyentes de una forma transparente. Ahora, del mismo modo que reconozco que han existido muchos avances en el conocimiento y la automatización de la autoridad, reconozco también que el nuevo gobierno tiene otra proyección y, por ejemplo, con respecto a lo que comentaba Zaira y comentaba Fabiola de los apoyos para la empresa y en general para la economía, pues lamentablemente no es posible hablar de que el gobierno esté propiciando la recuperación, e incluso estructuras como esta de la Procuraduría del Contribuyente pues están pasando a peligro de desmantelación. Entonces, la situación que va a ocurrir es que incrementa el riesgo de las empresas, porque de un lado no hay apoyo para que las empresas mejoren su situación y del otro se ha mantenido prácticamente intacta la presión fiscal sin que haya diferimiento en los cumplimientos que tienen que presentar las empresas. Esa es la situación que existe actualmente en el país. Gracias, Orlando. Vean ustedes que este punto de vista que estamos trayendo hoy nos dice y nos complica el proceso desde cierto punto de vista. Con las acciones BEPS específicamente se planteaban y se sugerían el uso de comparables a través de bases de datos, porque esto facilitaba la interrelación y el proceso estricto de los estudios de precios de transferencia, pero hemos llamado la atención sobre la importancia de entender el estudio de precios desde un análisis funcional, desde dentro de la empresa, y esto nos lleva a cuestionarnos el uso de comparables en medio de la pandemia. Es decir, el estudio del año 2020 se va a realizar a partir de los estados en las bases de datos del año 2019 y obviamente la situación económica entre un año y otro son diametralmente diferentes. Entonces, queremos traer un poco de discusión y un poco de comentarios sobre este tema de los comparables, porque no cabe la menor duda que nos debe llevar a replantear el análisis para este estudio 2020. Fabiola, por favor, nos gustaría escuchar tu opinión sobre este tema de cómo hacer estos ajustes. ¿Será a través de la vía del ajuste? ¿Será la vía a través del análisis? Ahí veo que tenés todavía tu micrófono en silencio para que por favor nos ayudes sobre el punto de vista de poder avanzar al respecto. Sí, claro, Raimundo. A ver, en cuanto al tema de las comparables, como mencioné,
va a ser muy difícil encontrar realmente comparables. Uno, como lo que ya dices, normalmente la comparación se hace 2020 versus 2019, y no solo 2019, sino lo que se estila es hacer un promedio de los últimos 3 años, sería 2017 a 2019. Esto definitivamente son realidades totalmente distintas, por lo que podrían empezar a hacerse ajustes, pero la magnitud del ajuste serían tan grandes de que ya dejaría, ¿qué tan comparables son si tengo que hacer tantos ajustes? ¿No? Porque el ajuste no solamente es por el periodo, también tendré que tener en cuenta el sector exactamente en donde está, el país en donde está, la repercusión, como contaba Orlando, para cada empresa va a ser distinta, y las estrategias mismas que van a poner las empresas son diferentes. Entonces, hay que replantearse si es necesario utilizar esas bases de datos o en verdad tratar de buscar comparables internos propios de la empresa y replantearse la metodología que se va a utilizar para hacer los análisis. De repente, si hacía un margen neto transaccional con comparables externos, pues ahora hacerlo con una partición de utilidades o con un margen neto pero interno. Entonces, buscar esa comparabilidad propia, porque encontrarlo a través de bases de datos va a ser muy, muy complicado. Gracias. Zaira, ¿y cómo ves vos el tema de estos comparables y el plan de acción del 2020 desde el punto de vista de la problemática del COVID-19 en el hoy? Sí, gracias. No hay duda que el tema de comparables será el reto para los estudios del 2020. Tal vez hay 3 aspectos que me gustaría mencionar, y ya Fabiola mencionó algunos de ellos, pero me parece importante recalcarlos. Efectivamente, como ella nos decía, la práctica es utilizar el promedio de los 3 últimos años. Si nosotros vamos a hacer los análisis del 2021, lo primero que deberíamos intentar procurar es no tener que llegar a bases de datos. Sería lo ideal, el escenario ideal, que podamos encontrar comparables internos. De todas formas, recordemos que las administraciones tributarias buscan primero los comparables internos. Ahora, si definitivamente no podemos usarlos, pues tendremos que recurrir a las bases. Y tenemos el reto de decidir cómo vamos a hacer este análisis, porque vamos a tener información del 2017, 18 y 19 de manera ponderada. Tal vez por ahí algo que podríamos empezar a pensar es si debemos documentar adecuadamente cómo han sido los procesos o cómo han sido los datos en los años anteriores, y en este periodo que se nos están presentando las dificultades del COVID, poder documentar estos gastos extraordinarios que estamos teniendo, de manera que podamos hacer un ajuste y podamos revisar cómo, si eliminamos lo que ha sido extraordinario durante la pandemia, si eliminamos este efecto, volvemos a quedar dentro de rangos respecto a un histórico que venía teniendo la compañía. Por ahí podría ser uno de estos retos que podamos enfrentar. Debo de mencionar también que al hacer uso de bases de datos, tenemos un problema con la actualización. O sea, la base de datos se actualiza no al mismo tiempo que estamos ahorita, sino que viene tiempo atrás, trimestres atrás. Entonces, si vamos a llegar a hacer estudios de precios de transferencia del 2020, ya en marzo del próximo año, algunos países tienen obligación de presentar su declaración de precios de transferencia y otros se trasladan desde marzo hasta junio. Es decir, no nos va a dar tiempo de tener información actualizada en las bases de datos. A mí me parece que sería deseable que las administraciones tributarias emitan una prórroga para la presentación de los estudios y sus declaraciones. Si quieren que tengamos información robusta, concreta, datos fuertes y buenos, deben de darnos este espacio, porque sería imposible que teniendo información de bases de datos que no tienen efecto COVID, nos hagan o nos obliguen o nos lleven a hacer una comparación de un periodo en el que sí había pandemia. Creo que es algo que nos deben las administraciones tributarias y esperaría que para el próximo año se estén dando las moratorias. Y finalmente, como decía también Fabiola, yo también considero que es importante analizar si es necesario hacer una modificación en el método que se esté empleando. O sea, hemos dicho por años y hemos recomendado a nuestros clientes que no se haga un cambio en el método a no ser que sea estrictamente necesario. Y el motivo es que usualmente las administraciones pueden encontrar o ver esto
¿verdad? No con buenos ojos. Sin embargo, llegó el momento en el que hay que sentarse a analizarlo. Es decir, el grupo empresarial ha tenido probablemente que redistribuir funciones, redistribuir riesgos, y podríamos entonces pensar en salirnos del método que veníamos utilizando y quedarnos con uno que nos permita ver el grupo, la distribución del beneficio en caso que lo haya durante esta pandemia, y obligarnos entonces a mover el método. Creo que llegó el momento en que hay que hacerlo y no tener temor, ¿verdad? Son desde mi punto de vista los tres principales retos que nos trae el tema de comparabilidad para los estudios donde tuvimos pandemia. Muchas gracias, Zaira. Qué importante esto que mencionas desde el punto de vista de nuestra recomendación de SSS.tax en cuanto a al inicio del análisis desde ya de cuáles son estas circunstancias excepcionales. Esto es algo que nos va a permitir poder identificar con certeza en cómo hemos sufrido, y esto va a ser individual por el tipo de negocio que tengamos, con este tema de la pandemia. Orlando, cuéntame una cosa, todo este tema de comparables, OCDE, acciones, BEPS, todo este problema en el hoy es crítico, y yo creo que debiéramos de actuar con independencia de si OCDE tarde dicta alguna resolución o los gobiernos también dictan una resolución, porque no cabe la menor duda que a partir de lo que han expresado los compañeros, este tema de los comparables nos presenta complejidades profundas a la hora de hacer estudios del 2020. ¿Qué opinas tú? No, así es. Mira, la OCDE ha ofrecido promover unas directrices antes de que termine el año. O sea, ha ofrecido unas instrucciones generales que sirvan de guía para todos los países durante el 2020. Se supone que las van a emitir ya para finales de año. Pero bueno, analizando objetivamente el tema de los comparables, hay que reconocer que los comparables extraídos de bases de datos y los análisis que se pueden hacer a partir de ellos, en realidad tienen tanto sustento como la idea de que la Tierra era plana, que fue defendida durante 1000 años, hasta que algunos astrónomos la demostraron, ¿no? Entonces, el tema de comparables de bases de datos externas, para empezar, hay que reconocer que estos análisis tienen un fundamento estadístico, que la confiabilidad de los resultados estadísticos depende del tamaño de muestra y de que además estamos utilizando en general en nuestros países comparables que proceden de otros mercados, donde las condiciones son realmente muy diferentes a las nuestras. Como decía Fabiola, terminaríamos por hacer tantos ajustes que prácticamente haría inviable, increíble el resultado. Entonces, la forma, a mi juicio, de mayor solidez es, como planteaba Zaira, el empleo de comparables internos. Es imprescindible que la empresa conozca perfectamente la estructura de su creación de valor, de su cadena de creación de valor, y sobre esa base pueda construir un esquema de distribución de utilidades o de pérdidas en este caso, y ya de hecho la OCDE está reconociendo como el más viable ese método de partición de utilidades, en un reconocimiento implícito de que los negocios son muy diferentes de los que existían hasta hace unos años. Entonces, no es posible comparar empresas que trabajan en la plataforma con empresas que trabajan fuera, aunque aparentemente presten el mismo servicio. Hay una disparidad extraordinaria y eso obliga a que hoy, más que nunca, los análisis tengan que hacerse
desde adentro y no buscando comparables en el exterior. Y además hay que saber que la autoridad, y dicho sea de paso, la autoridad o el gobierno siempre son menores de edad, pueden llegar y descomponer esa estructura de comparables y decirnos que por algún motivo quitan uno, por otro motivo ponen otro, y eso es suficiente para modificar de manera sustancial el rango con el cual nos están comparando y con ello aplicar un crédito fiscal. Entonces, resulta muy riesgoso justificar lo que ocurra este año y en los siguientes utilizando comparables sobre los cuales no tenemos dominio y además se encuentran fuera de nuestro alcance. Gracias, Orlando. Qué interesante, porque ustedes que tienen más de 20 años de hacer estudios de precios nos dicen la importancia o la trascendencia de ocuparnos hoy de ver hacia adentro. Y esto me llama la atención, Mario, desde el punto de vista, pareciera que el tema de los estudios como cumplimiento tributario no necesariamente van a cumplir y sacar su tarea en este año 2020. Desde este punto de vista, ¿cómo tú lo ves, este tema de comparables? ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Cuál es tu opinión? Bien, en este momento, pues como ya había mencionado, la Administración Tributaria en Guatemala no tiene una base de datos propia, y el trabajo que hemos visto que ha hecho en los pocos ajustes que hasta el momento se han conocido van más en tratar de descartar el método utilizado que en tratar de descartar comparables. Cuando ha tratado de descartar comparables, pues ha sido bastante subjetiva la situación. Recuerdo un ejemplo en el que una exportadora de fruta tenía comparables y simple y sencillamente la razón para descartarle la comparabilidad que había utilizado la compañía es que no era la misma fruta, sin hacer ningún tipo de análisis más allá de por qué se había escogido, riesgos, etc. Entonces vamos a encontrar ese problema en Guatemala. La administración encontró las últimas veces que hemos visto ajustes realizados la posibilidad de descartar los métodos simplemente por la aplicación del sexto método, ya que el análisis de comparabilidad pues tiene los limitantes que hemos hablado. Entonces, Guatemala no ha implementado ningún tipo de ayuda tributaria a partir de gobierno, como acciones de gobierno de ayuda tributaria empresarial. No se está teniendo ningún apoyo gubernamental en ese sentido. Entonces, los ahorros y la posibilidad de mantenerse dentro del mercado en Guatemala derivarán de las eficiencias que logre la propia compañía dentro de su propia estructura y dentro de su propio trabajo como tal. Es por eso que fuera de lo tributario, que tiene esos problemas como enfoque de cumplimiento, los estudios de precios sí los veo como una herramienta en las que, para efectos de las empresas guatemaltecas o en otros países donde no haya un apoyo gubernamental para pasar esta crisis, serán herramientas de toma de decisiones para lograr esas eficiencias y lograr ahorros y lograr mantenerse en el mercado, a pesar de estar teniendo en algunos casos contracción de la oferta y en algunos otros casos, por las restricciones en otros países, problemas en el abastecimiento de los productos o materias primas que se requieran. Entonces, los estudios de precios deberán ser un mecanismo para adecuar estas operaciones en crisis, para mejorar esas operaciones y lograr esos ahorros, más que tratar de adivinar en este momento qué es lo que la administración tributaria pueda hacer dentro de 2 años, porque la metodología que ha utilizado ha sido muy alejada de lo que los colegas han comentado respecto a los lineamientos técnicos y la forma de comparabilidad y demás, que no hemos visto todavía ese tipo de análisis por parte de la administración. Gracias. Bien, seguidamente hemos recibido una gran cantidad de preguntas de distintos países. Por razones de tiempo, voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes con el objetivo de posteriormente
darles la oportunidad para clausurar la actividad y poder seguir en nuestras funciones diarias. Orlando, Salgari Quiroz de Costa Rica nos hace una consulta de la que ya habías hablado, pero creo que es importante hacer énfasis de cómo es nuestra visión al respecto. Salgari nos dice, ¿cuál será el método más adecuado en una situación tan inusual? ¿Cómo sería tu opinión en este sentido? Sé que ya lo hablaste de esto, pero quisiera que lo rescates nuevamente. No, está bien, pero tampoco quiero ser categórico. Todo depende de la operación que se está analizando y de la información de la cual dispone la empresa. Porque pudiera ser que la empresa lo que hace es vender productos y esos productos indistintamente los vende a empresas relacionadas y a otras independientes, y entonces no tiene sentido irse a una partición de utilidad porque ni siquiera existe una operación de utilidad compartida o de dos empresas que generen utilidad de conjunto. En ese caso, pues si son pocos productos y se pueden evaluar los precios, pues lo más sensato sería aplicar el método de precio comparable, y si los productos son muy numerosos y resulta difícil comparar a nivel de precio, pues tal vez la empresa pueda aplicar una comparación a través de margen bruto para aplicar un método de costo adicionado. O sea, depende de la situación. Lo que pasa es que, insisto, debemos iniciar el análisis en la empresa con la información de la empresa y con el conocimiento preciso de cómo la empresa realiza sus operaciones. Es posible que en alguna operación no exista otra alternativa que irnos a buscar dentro de las bases de datos, y es normal y eso ocurre en cualquier investigación, pero tenemos que estar conscientes de que en la medida en que nos alejemos de la información de la empresa, crece nuestro margen de error y disminuye la confiabilidad de nuestros resultados. Entonces, tomando eso como punto de partida, pues podemos dar la estimación que más se adapte a la información a la que podamos acceder. Gracias. Mario, Edson López de Guatemala nos hace una consulta y nos dice, ventajas y desventajas de los precios de transferencia. A partir del escenario que planteábamos, ¿crees que es posible escoger hoy declarar o no precios de transferencia? Pues mi postura, y esto es totalmente personal, es que nuestro sistema en Guatemala no permite constitucionalmente la aplicación de este tipo de legislación. Fuera de eso, pues tenemos dos aspectos, digamos, importantes. La legislación está vigente, no ha sido cuestionada, tiene importantes repercusiones no cumplir con ella. Y una segunda parte que le aplica a muchas compañías que son de capital regional o capital guatemalteco que se están internacionalizando. Los estudios de precios sí les permiten hacer un benchmark respecto a lo que están haciendo y lo que pudieran estar haciendo mejor. Como legislación tributaria, yo desde el año 2012 he estado en contra de ella por cláusulas puramente constitucionales, pero desde la perspectiva de toma de decisiones empresariales y demás, esto es una herramienta importante que puede demostrarle a las empresas que están operando en Guatemala o desde Guatemala
dónde pueden tener mejores operaciones y cómo pueden mejorar sus estructuras, cadenas de valor y demás. Entonces, pues la respuesta es en esas dos vías. Yo quisiera que no fuera un punto en el que las sanciones son importantes, simplemente que fuera un punto en el que se ayuda a la mejor eficiencia empresarial, pero evidentemente entra por el lado del garrote y no entra por el lado de la recompensa este tipo de legislación. Gracias, Mario. Andrea Cordero de Costa Rica, Fabiola, nos pregunta, en caso de que haya alteraciones en los precios a nivel de mercado, ¿cómo documentar los cambios de precios en las empresas? ¿Cómo documentar los cambios de precios en las empresas? Ajá. O sea, tenemos que ir, ¿qué cosa es lo que está, dónde está, en qué sector está la empresa? Uno. ¿Y cuáles son las repercusiones que está teniendo la empresa en el sector? O sea, se ha cerrado, es de tiendas, se han cerrado las tiendas, está no teniendo serio ingresos, algo de ingresos, ¿no? Hay que ver qué cosa está sucediendo. De repente tiene inventario que va a tener que vender al costo. O sea, se van a empezar a dar situaciones que antes quizá no estaba permitido, de repente vender debajo del costo, pero son situaciones que hay que analizar puntualmente y buscar, o sea, la reacción que va a tener la empresa no va a ser probablemente únicamente con las vinculadas, sino con todo. Es ahora una situación en que tiene que la empresa subsistir, ¿no? Entonces, si yo voy a bajar de repente precios con mis vinculados, pues demostrar que también lo estoy haciendo con terceros, ¿no? Siempre partiendo de esa premisa, cómo yo me estoy comportando con los terceros. Y entonces documentar esto para darle soporte a las transacciones que estoy teniendo con los vinculados. Gracias. Zaira, finalmente, Glenda Halgarson de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe en Costa Rica hace una pregunta específica, pero el tema del turismo es un tema a nivel global. Voy a leer la pregunta y ahora la replanteamos a efecto global. ¿Cómo medir y controlar el impacto económico provocado en la región Caribe Sur de Costa Rica, donde tanto el turismo como las exportaciones del sector agrícolas han sido mermadas casi en su totalidad por la falta de políticas de salvamento y reactivación a nivel del gobierno local y nacional? Reitero, el tema de precios de transferencia y en particular el tema de turismo ha sido muy afectado. ¿Cómo sería tu punto de vista sobre el tema de los estudios de precios de frente a este tipo de economías que se nos vienen siendo afectadas, por ejemplo, en Caribe Sur, pero en tantos lugares de nuestra amada América Latina o del mundo en general, toda esta industria se ha visto muy afectada? ¿Cómo sería tu punto de vista al respecto? Sí, gracias. Bueno, efectivamente, me parece que deberíamos de partir por recordar qué es lo que busca un estudio de precios de transferencia. Los estudios lo que hacen es poder medir si las actuaciones de un grupo empresarial están afectando o no la parte tributaria con la que están contribuyendo en cada una de las jurisdicciones en las que se encuentran. Si están operando con rangos eficientes o poco eficientes que puedan perjudicar a la administración. Entonces, cuando estamos frente a lo que ocurre en esta pandemia, el sector turismo, como bien lo señala usted, es uno de los más afectados, pues, ¿cómo podemos hacer para enfrentar este estudio? Tenemos que tener claridad y creo que lo decía en mi participación cuando hablaba de las normas, tenemos que tener claridad de que hay que documentar lo que está ocurriendo. O sea, si nosotros tenemos un sector turístico que ya tenía, por ejemplo, toda su operación de temporada alta ya la tenía vendida, ya tenían separados los espacios, ya teníamos los cuartos vendidos y ahora a raíz de la pandemia tenemos que echar hacia atrás porque ya no hay turismo, la gente ya no va a venir, tenemos que seguir haciéndole frente al mantenimiento de estas instalaciones hoteleras, por ejemplo. O sea, nosotros debemos, por lo menos sería mi recomendación, debemos de documentar lo que está ocurriendo. O sea, tenemos
la prueba de que estábamos trabajando en óptimas condiciones. Podemos revisar hacia atrás los históricos de que veníamos trabajando de manera efectiva. Y es hacerle frente a la pandemia lo que nos lleva a estar probablemente fuera de rangos. Es decir, en palabras sencillas, el estar fuera de rango no necesariamente va a ser porque se tomaron decisiones internas que erosionaron las bases, que deliberadamente se tomaron decisiones para que no estuviéramos en los rangos óptimos o dentro de lo que se espera del sector, sino debemos de estar preparados para documentar y demostrar en una fiscalización que los resultados del sector turismo obedecieron a la pandemia en sí, a la obligación de hacerle frente a las normas que nos obligaron a cerrar, a la obligación de mantener activo lo que se pudiera con poco turismo, con poco cliente, con pocos recursos. Es decir, demostrar finalmente que si quedamos fuera de rango es una situación extraordinaria. Lo decíamos hace un rato, nunca en la vida habíamos enfrentado una pandemia, pues nunca en la vida habíamos tenido que demostrar esto en los estudios, pero es lo que de mi parte considero que hay que hacer, poder demostrarlo. En los documentos, en la demostración, va a estar la clave de sobrevivir una fiscalización. Gracias, Zaira. Tenemos 1 hora y 20 minutos aproximadamente de estar acá. Vamos a hacer un mensaje general de cierre para cada uno de nuestros expertos. 2 minutos, por favor, Mario. ¿Qué quisieras decirnos para cerrar? Pues creo que estamos, para efectos del tema en cuestión, estamos ante una situación bastante novedosa y complicada. En Guatemala, pues estamos a tiempo. Los estudios para el año 2020 deberán ser presentados y tenerse listos al 31 de marzo de 2021, lo que nos permite trabajar durante todo el año 2020 en lo que los colegas muy bien han indicado, documentar y poder dar acciones están siendo realizadas de la mejor manera posible y no con una finalidad de erosionar base y ocultarle resultados a la administración tributaria. Al ser esto una situación mundial, la metodología debe verse muy técnicamente y debe estar muy bien soportada, con lo que a mayor tiempo para trabajarlo, muchísimo mejor nos va a resultar, teniendo en cuenta que la administración guatemalteca revisará en los años 2020, por allá de finales del 2021 o a partir de abril 2022. Con esto dicho, pues es un muy buen momento para empezar a preparar esos estudios y dejar de ver los estudios como un simple cumplimiento tributario que nos llevará probablemente en el momento de la revisión a más litigios que prepararlos en este momento con un enfoque de también revisión de operaciones y adecuación de esas operaciones ante esta situación. Gracias, Mario. Fabiola. Sí, Raimundo. En primer lugar, recordar que acá en Perú por lo menos estamos próximos a presentar las declaraciones del 2019. Han habido ciertas postergaciones para cierto grupo de empresas, pero también se vienen en la región las presentaciones de estas declaraciones 2019. Entonces, no hay que olvidarnos de cumplir con estas obligaciones. Ahora en junio, julio están en Chile, en Argentina. Entonces, hay que tener en cuenta, una vez presentadas estas declaraciones, comenzar a hacerlo de 2020 desde ya con un planeamiento es importantísimo. Las situaciones extremas, yo creo que son oportunidades para replantearnos las cosas, las maneras de trabajar y ser cada vez más eficientes, ¿no? A veces uno en épocas de bonanza pues se relaja en ese sentido. Y ahora es una oportunidad para replantearnos esa situación, ¿no? Y ser cada vez más eficiente y tener en cuenta que muchas de las
de las funciones o de las situaciones que estamos teniendo ahorita en la manera de operar, pues no es que va a pasar el COVID y vamos a regresar a lo de antes, sino se van a mantener en el tiempo o rescatar esas que estamos conociendo que nos pueden servir para el manejo de una mejor manera las operaciones. Así que es un año para replantearnos las cosas y hacer la planificación de los precios de transferencia desde ya, ¿no? Y documentar siempre bien todas las decisiones que se toman y bueno, a disposición de todos ustedes para resolver todas las consultas que después puedan tener. Gracias. Gracias. Zaira, tu mensaje final, por favor. Gracias. Bueno, creo que el principal llamado de atención sería a tomar acción, ¿verdad? Dicen que hay un dicho popular que dice que en guerra avisada no mueren soldados. Yo diría que mueren menos soldados. Es momento de tomar acción, de revisar qué está ocurriendo, qué normas nos están afectando, como les decía antes, tomarnos el tiempo como directores de empresas y sentarnos a analizar si habrá que hacer modificaciones en nuestras políticas internas y, por supuesto, hacerse asesorar. O sea, aquí es importante tener presente que la toma de decisiones del día de hoy va a tener implicaciones fiscales en algún momento. Y el día que la administración tributaria toque a la puerta, debemos estar seguros de que podemos hacerle frente a lo que nos venga a revisar y que vamos a tener además la asesoría adecuada. Así que, pues de mi parte sería eso el mensaje final. No se queden viendo qué ocurre. Tomen acción y estén preparados. Gracias. Orlando. Bueno, yo quería referirme a algo que considero fundamental. Aquí en México hay un dicho popular que refiere que chango viejo no aprende maromas nuevas. Pero en esta época donde los cambios se suceden de manera impresionante, el que no aprenda cosas nuevas se queda fuera del mercado. O sea, se extingue. Y yo diría aún más, el que no sea capaz de desaprender las cosas que aprendió, tampoco va a sobrevivir. Y en el caso específico de precios de transferencia, que resulta una actividad que impacta en todo el resultado de la empresa, porque estamos moviendo los precios y los precios son los que determinan todo el esquema de optimización de utilidades de la empresa. Si la actividad de precios de transferencia se revisa al final de haber concluido el año fiscal, resulta muy ineficiente, porque entonces no la tomamos en cuenta de inicio cuando se diseñó el plan de negocio para el año. Y ahí es donde tienen que entrar los precios de transferencia. Y para que los precios de transferencia puedan entrar desde que se concibe el plan de negocios de la empresa, es imprescindible que la alta dirección se vincule a esto. Los precios de transferencia no son un tema que puede estar a juicio o a criterio exclusivamente de quienes llevan la actividad de impuestos. Los precios de transferencia impactan sí en los impuestos, pero también en la posición competitiva, en la imagen de la empresa y en definitiva en los resultados y sobrevivencia o posibilidad de crecimiento del negocio. Entonces hay que transformar de manera radical la forma en que se incorpora este tema dentro de la dirección de la empresa. Si se hace de este modo, los precios de transferencia pueden convertirse en una herramienta de mucha utilidad para la dirección de la empresa. Si no se hacen de este modo, los precios de transferencia pueden ser causa de que la empresa desaparezca. Gracias. Pues bien, hemos tenido una mañana importante el día de hoy, gracias a los 150 participantes
que durante el día estuvieron con nosotros. Este webinar lo pondremos en nuestro sitio en unos días. Quiero reiterar el tema de que vamos aproximadamente en un mes a hacer un segundo evento. Somos scc.tax, una alianza regional. Puede ver nuestros correos aquí en esta pantalla. Tenemos un plan ya listo para precios de transferencia en 2020. No deje que esto llegue al final. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por seguirnos el día de hoy. Que tengan buenos días y muchas gracias.